Vamos a hablar un poquitico acerca de la energía de Cáncer. Cáncer, 3 tips para esta semana, lunes 27 hasta el domingo 3 de mayo. Primero, luna llena que te corresponde, en este caso en la casa 5. Es tu luna. La luna es el planeta regente de Cáncer. Entonces, cada vez que la luna se llena, para ti Cáncer es una oportunidad de llenarte, de crecer y de llenarte de qué? De lo que ofrece Tauro, porque el Sol está a 11 grados de Tauro desde la casa 11 para ti, trayendo beneficios a través de los demás, a través del vínculo. Cáncer, debes aprovechar antes del 1 de mayo para recibir este mes con el gusto y con los placeres. Vale la pena que Cáncer se compre algo que le guste o busque algo, un lugar, un espacio donde puedan ser ustedes, donde puedan divertirse. La luna llena en Escorpio en la casa 5 llama a la diversión. No todo es trabajo, sino también hay momentos de ocio. Eso está hablando la luna llena. Dos, cabe aclarar que vas a tener esta semana un pequeño desafío entre Marte y Júpiter. Marte y Júpiter están ahí como en diálogos. Llamémoslo diálogos para hacer agradable esta conversación. Diálogos donde la fuerza energética de la exigencia o a donde quiero llegar de mis metas, pues no se esté dando como yo quisiera. Cáncer, momento de negociar. No negociar con los demás, aprender a negociar contigo mismo. Tip número 3 que le viene muy bien. ¿Qué debes hacer esta semana o qué consejo habla también la astrología? Venus está en tu casa 12 haciendo un trabajo de introspección en el inconsciente. Si tienes a Venus en Géminis, en la casa 12, aprovecha. Aprovecha para reconciliarte con los temas del ayer, con los temas de, incluso, ¿por qué no decirlo? Sucesos, acontecimientos que de pronto todavía estén ahí divagando, estén por ahí pensamientos, ideas todavía que estén haciendo como lo suyo. Venus hace mucha introspección en la casa 12. Creo que lo peor que puedes hacer esta semana es quedarte callado, comerte eso. Sin embargo, hay un panorama muy favorable, muy favorable con la luna llena, porque es la luna de ustedes, aunque no se está dando en su signo, es una luna que invita al gozo, es una luna que invita al disfrute del más allá. Aparte de las exigencias o aparte de que Cáncer es un signo que a veces siente que debe acaparar todo y que debe como que rescatar y ser el eje principal, pues esta luna llena los invita también a soltar un poquito el control y a permitirse fluir con la energía esencial de la casa 5 como niños. Hay muchas cosas que aunque nosotros quisiéramos resolver desde el adulto, pues sencillamente muchas veces nosotros ni resultamos resolviéndolas. Resulta la vida tampoco resolviendo, pero sí mostrándonos alternativas de cómo disfrutar acerca de ello. Típico de una luna llena en Escorpio. Si es una luna llena en Escorpio, quiere decir que está en caída, por ende, también a ustedes los invita a hacer un proceso de introspección para soltar el control de algo en lo que yo quiero poseer. Porque la casa 5 también es de poder, pues es la casa de Leo, es la casa del Sol, es donde yo quiero brillar. Y la luna hace una invitación a fluir un poco más allá de. ¿Quiénes son de signo cáncer, ascendentes, soles o lunas que podamos tener aquí una referencia? Si de pronto los hay en el público, si de pronto tenemos a alguien de estos signos, sería maravilloso también que nos vaya contando en la lectura cómo se les va presentando estos espacios que tienen, ¿no? A ver, los leo por acá en TikTok. Dice Mariela, yo, ascendente cáncer, por acá en YouTube. También conectan mucho con la energía de cáncer, ascendente, así me siento. Mm, vengo en ese trabajo de introspección. Bueno, pues qué bueno porque esto se va a intensificar, sobre todo acercándonos al viernes 1 de mayo, que es donde más vamos a tener énfasis en este momento, ¿no?